radical, es tan transgresor, abre una nueva dimensión que no había, que a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí es entonces donde nosotros podemos pensar que eso que está en nuestras manos puede tener un sentido estratégico, no porque simplemente es una cosita que va a sumarse con otra, sino es algo que puede abrir nuevas dimensiones. Bien, paso a paso más rapidito. La quinta, demostrarnos que el cambio es posible. Bueno, ya lo han dicho ustedes varias veces, lo han repetido mucho, pero me encantaría compartirles una experiencia que tuve con un grupo de educadores adultos que alfabetizaban en Brasil, en Rio Grande do Sul. Y había un encuentro, y en ese encuentro estaban precisamente compartiéndose aprendizajes, como acá, de qué es lo que se había rescatado de la experiencia de alfabetización en distintas regiones del estado. Y una compañera que se llama Yani llegó y dijo, mire, en el trabajo de alfabetización nosotros tenemos que hacer cosas que permitan que la gente vea que han avanzado. Porque si no hay un cambio, va a ser muy difícil continuar. Entonces yo me ponía a pensar, o sea, detrás de lo que ella nos está diciendo, primero está haciendo una relación sobre la lógica del proceso. Segundo, está haciendo una relación entre la continuidad y el cambio. Y que el cambio es el que le da sentido a la continuidad. Tercero, está afirmando algo muy profundo, porque dice que es posible cambiar. O sea, realizar un proceso en el cual la gente vea que ha cambiado no solamente algo que te permite que al día siguiente también regrese, sino que hace que yo profundamente sienta que es posible hacer algo distinto. Pero tal vez la cuarta cosa que estaba diciéndonos es que yo podía percibir que yo puedo hacer que las cosas cambien. No solo que las cosas cambien, sino que yo soy capaz de hacerlas cambiar. Entonces, detrás de nuestras experiencias podríamos tratar como de hacer ese análisis. ¿Qué es los elementos de cambio que en nuestras experiencias están permitiendo llevar adelante los procesos? ¿Qué es lo que ha causado continuidad o rupturas o saltos en los procesos que hacemos? Y yo le agradezco siempre a Yane eso porque para mí fue un descubrimiento muy importante. Sexto, lo significativo y la fuerza transformadora de la subjetividad. La gente del grupo Vivir Belén, yo no pude estar en su presentación ayer o ahora, pero me pareció muy interesante que, me dicen si entendí bien, que fue la propia historia la que les permitió a ustedes tener la motivación, fue el asombro ante su propia historia la que les permitió a ustedes mirar para más adelante. Entonces, cómo la importancia de los propios procesos, que a veces pensamos que para hacer algo diferente tenemos que ir a no sé dónde y aprender otra cosa, cuando de repente en los propios procesos hechos con la gente, el descubrimiento de la propia historia, te dinamiza la historia por construir. Me pareció muy interesante mantener eso que es la capacidad de asombro. O sea, tener la disposición para asombrarnos ante las cosas que somos capaces de vivir y de crear y poder disfrutar ese asombro de las cosas nuevas que aparecen. Pero si no generamos esa disposición, pueden estar pasando y nosotros nos damos cuenta. Y ahí la fuerza transformadora de la subjetividad se junta con algo que hoy día salió en la mesa sobre el turismo, que es que para que esto tenga sentido es que la educación es un arte. Y quiere decir que, como decía Freire otra vez, para ser educador o educadora hay que tener gusto. Y decía él, es que no importa en el momento del proceso en el que sea, para ser educador hay que tener gusto. La educación es una obra de arte, dice, porque entonces el educador o educadora repinta el mundo, redibuja el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo. Es decir, tener la capacidad de sentir que estamos teniendo la posibilidad de construir algo que no existía. O sea, antes y después de un proceso de construcción creativa de aprendizaje, estamos construyendo algo que no existía anteriormente, después de hacerlo. Por lo tanto, el disfrute, el placer, la alegría, termina siendo muchas veces, ¿qué tal estuvo? Buenísimo, como dicen en uno de los... bueno, no tomé quién lo decía, se participa, se opina y la pasamos bien. Si quieren fueron los que pusieron esto, por ahí.
Bueno, yo creo que varios de ustedes han señalado eso. Se participa, se opina, se hace, pero qué genial que al final digan, la pasamos bien, o sea, da gusto. O sea, vinimos al tercer encuentro y lo pasamos bien, así quedé motivado, toqué a la persona, sentí una idea que me marcó y no simplemente las conclusiones fueron Entonces, el placer, el gusto, el disfrute, porque la fuerza transformadora no está en la claridad de las ideas. La fuerza transformadora está en la integralidad de nuestra subjetividad. Hacemos esas cosas porque queremos hacerlas y porque estamos indignados de que las cosas ocurran de esta manera, y entonces pasamos de la indignación a la indignación y por lo tanto construimos algo afirmados en nuestra propia dignidad. Bueno, rápido también, perdón que me estoy yendo más de la vez. La idea de las redes no como espacios institucionales, no como una instancia que se podría llamar asociación, asamblea, y entonces nosotros para moda le ponemos red. No, las redes se tejen a partir de acciones, de debates, de construcciones conjuntas, de confluencias, de complicidades, como decía ahora Judith en un momento. Vamos a crear complicidades para hacer las cosas y ahí vamos creando esos nudos con los cuales la red va creciendo. Y por lo tanto las redes no se lanzan. Bueno, hacemos el encuentro, quinto encuentro de no sé qué y salió formada una red. No, o sea, trajimos a la gente y le tiramos a la red y... Más bien, ¿cuáles son los procesos? Por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos de trabajo en red que hay de aquí al cuarto congreso del próximo año? ¿Qué redes, qué nudos se van a ir tejiendo para poder llegar en condiciones que ese congreso amerite a partir de lo que estamos haciendo? Entonces yo creo que eso es un punto. Entonces eso supone crear referencias comunes, supone generar sinergias entre las experiencias, entre los aportes, y supone también generar contagio. Un poco así como medio, bueno, pero como la canción esa que dice la salsa de contamíname, algo así. O sea, medio contradictorio, medio paradójico, pero bueno, la idea, bueno, podemos contagiarnos, la alegría está bien, es una cosa buena, también los resfríos, pero bueno, a veces un resfrío contagiado valió la pena por fue lo que bien. Y después la forma de curárselo también puede ser una cosa muy buena. Perdón, termino con la otra idea. La capacidad de aprender críticamente. 6 pistas de despegue y de aterrizaje. Bueno, la primera es la importancia de tener registros de lo que hacemos. Es decir, yo creo que para muchas de las experiencias que han sido presentadas aquí, ustedes han tenido que basarse en las notas, en los cuadernos, en los diarios, y en algunas he visto que, digamos, como que son las cosas más o menos como de memoria. Bueno, si la experiencia es corta, pues tal vez la memoria ayude, pero ya pasando los 3 meses, o sea, dentro de 3 meses, si alguien me pide que yo reconstruya cuál fue el trayecto de este encuentro, dentro de una semana. Porque si no, ahora, si yo tengo el registro de lo que dijeron, de lo que anotaron, de lo que yo pensé, sí será posible entonces recoger y reconstruir. Entonces, la importancia de los registros, la importancia de la reconstrucción histórica. ¿Para qué? Para que podamos no solamente narrar el libro que ha ocurrido a lo largo de la experiencia, sino identificar las etapas, los momentos, no solamente significativos, sino las etapas que ha vivido, que está viviendo la experiencia, y sobre todo, qué es lo que ha permitido pasar de una etapa a otra. Si en algún momento ustedes hacen un relato y dicen, es que nuestra experiencia pasó por una etapa primera que era de desconcierto, la segunda que fue de ilusión, la tercera que fue de... La pregunta que viene a continuación es, ¿qué permitió pasar de esta etapa a la otra? ¿Cuál fue el factor que permitió hacer ese salto? ¿O por qué si se estaba en esta etapa de amplia participación, de mucho compromiso, de mucha lucha, después se pasó a una etapa de distorsión? ¿Qué fue lo que causó el cambio? Entonces, la reconstrucción de las etapas puede ser un elemento muy importante. El desafío. Por lo menos allí en América Latina tenemos el gran desafío de pasar de la narración y la descripción a la interpretación crítica. O sea, contar una historia, contar una experiencia, todo el mundo la hace. Hay gente que la cuenta muy bien, otra gente que no tanto, pero bueno. El tema es cómo superamos solamente ese relato descriptivo para poder pasar a rescatar los aprendizajes y las enseñanzas que no son tan visibles, que no son tan evidentes. Y para eso necesitamos hacer un ejercicio de interpretación que nos permita no solamente